A seguir con la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, es un placer presentar a la siguiente expositora del día de hoy, Milagros del Carmen Santos Moreno. Ella es ingeniera química por la Universidad Autónoma de Puebla. Tiene maestría en Ciencias de la Ingeniería por la UNAM y actualmente es estudiante de doctorado de la Universidad Iberoamericana. Sus temas de interés son fenómenos de transporte, flujo de fluidos y derivadas de orden no entero. So the next speaker of the day is Milagros del Carmen Santos Moreno. She is a chemical engineer by the Universidad Autónoma de Puebla. She has a master's in science of engineering by the UNAM. And currently she is a PhD student at Universidad Iberoamericana. She's interested in transport, flow, and derivatives of fractional derivatives. Y bueno, la charla, recuerda que puedes hablar si quieres en español o en inglés. La pantalla, el palco es tuyo. Bien. Muchas gracias, David. Buenos días a todas y todos. Les vengo a presentar mi proyecto de investigación y, bueno, algunos avances, ¿no?, al respecto. El tema se llama utilizando una derivada conformable o una derivada conformable para modelar el flujo de fluidos. Y lo primero que quiero contarles es que estas derivadas de orden no entero o fraccionarias, que también se les llama, son derivadas bastante recientes. Por lo tanto, su alcance todavía no ha sido bien comprendido, no sabemos muy bien qué opciones, cómo nos pueden servir, y sobre todo estas derivadas conformables, que son como de las más recientes. Por lo que nos importa en este proyecto es ver cuál es el alcance, saber cuáles son las posibles aplicaciones físicas de una derivada conformable y introducir una derivada conformable a un modelo simplificado de las ecuaciones de Navier-Stokes para ver si mediante esta derivada puedo ampliar el alcance del modelado de estas ecuaciones. Sí, todas y todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Es que me acaba de anunciar que se está compartiendo, no sé si puedan ver. Yo puedo ver tu pantalla. Muchas gracias, David. Entonces, voy a empezar con un poquito de contexto acerca de las derivadas de orden no entero, que es un tema bastante reciente. Las derivadas de orden no entero y el cálculo de orden no entero o cálculo fraccionario es un cálculo que ha tenido mucho auge porque las herramientas que se han utilizado para este cálculo han tratado de extender el intervalo de aplicación del cálculo tradicional. Y lo que se empezó a hacer con este cálculo es preguntarse qué puede pasar si yo defino una derivada de orden 0.5 en lugar de la primera derivada. Y así empezó como toda este camino de derivadas y de operadores que intentan ampliar el cálculo tradicional. Empezaron como con la idea de ampliarlo al plano complejo y después de allí se arrancaron muchos operadores para poder definir este cálculo. Y una de las grandes ventajas que se le ha visto a este nuevo cálculo es que es capaz de tener o de escribir propiedades de no localidad, propiedades de memoria, que son muy útiles para ciertos procesos como flujo de fluidos viscoelásticos, procesos de difusión anómala, entre otras. Y bueno, son tantos los operadores que actualmente existen que Sales y colaboradores decidieron hacer una clasificación de estos operadores de orden no entero y definieron estos 4 tipos, ¿no? Operadores fraccionarios clásicos, que aquí podemos encontrar las derivadas fraccionarias clásicas de Caputo, Riemann, Liouville. Los modificados, los operadores con núcleo no singular y los operadores locales. Los operadores locales son los únicos de estas clasificaciones que no tienen estos efectos de memoria, estos efectos de no localidad, por eso su nombre de operadores locales. Incluso hay una pequeña controversia alrededor de ellos porque muchos autores consideran que no deberían de estar considerados dentro de las derivadas fraccionarias, puesto que no tienen esta característica principal de los operadores fraccionarios, que es tener un efecto de memoria en los procesos. Sin embargo, se ha comprobado que incluso aunque no tengan efectos de memoria, son capaces de describir diferentes situaciones interesantes. Dentro de estos operadores locales se encuentra la derivada conformable.
La derivada conformable primeramente fue descrita por Khalil en 2014. Y como ustedes pueden ver en la ecuación número 1, lo que Khalil hizo fue definir o incluir en la definición clásica de límite una función adicional. Esta función u elevada a una potencia 1 menos alfa, donde alfa es un parámetro de orden no entero, es decir, fraccionario entre 0 y 1. Y para u's positivas. ¿Ok? Entonces aquí tengo la derivada conformable, la definición de la derivada conformable de orden alfa para una función u, de u, f de u. Entonces, cuando f de u es diferenciable, la derivada conformable se puede expresar como está el inciso en la ecuación número 2. Y como podemos ver, aquí es donde se ve claramente por qué muchos autores no están de acuerdo en que sea una derivada fraccionaria, puesto que podemos ver que es una función afectando a la derivada clásica de primer orden. Sin embargo, esta función que está afectando a la derivada clásica de primer orden, pues hace que se puedan describir ciertos procesos que la derivada clásica o de orden tradicional no puede describir. Posterior a la definición de Khalil, Zhao y colaboradores extendieron esta definición y lo hicieron de una forma muy interesante. Ellos definieron primero una generalización de la diferencial de Gateau. Y sabemos que la diferencial de Gateau es una diferencial que generaliza también las derivadas direccionales. Por lo tanto, aquí esta derivada que nos da Zhao y colaboradores ya tiene una definición física clara, ¿no? Entonces, ellos extienden la derivada de Gateau como está en la ecuación 3, en donde podemos ver que es nuevamente la definición clásica de límite con una función psi, que es una función de la variable independiente u y de un parámetro alfa. Entonces, la ecuación 3, cuando f es diferenciable, se convierte en la definición de la derivada conformable generalizada, que es la ecuación número 4, en donde podemos ver que a diferencia de la definición de Khalil, ahora tengo una función, ¿sí?, que afecta a la derivada de orden entero. Y bueno, lo único que tengo que tener cuidado o al pendiente es que esta función sí tiene que satisfacer ciertos criterios. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues que tiene que valer 1 cuando alfa vale 1, cuando el orden fraccionario es igual a 1, para que yo pueda recuperar a la derivada clásica, la derivada de orden entero. Y que tiene que ser inyectiva en el parámetro alfa, es decir, que si alfa tiene diferentes valores, la función tiene que tomar también diferentes valores. ¿Ok? Entonces, estas son las funciones o la derivada conformable generalizada que ya parte de una definición o de una interpretación física, geométrica inicial y que permite tener una flexibilidad porque puedo definir diferentes funciones. ¿Cuáles son las características o propiedades que hacen interesante a estas derivadas conformables? Bueno, pues lo que pasa es que las derivadas conformables, al más o menos en términos de la primera derivada, satisfacen las mismas propiedades que la derivada clásica. Son definitivas como la ley del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena. Estas dos propiedades, la regla del producto y la regla de la cadena, son muy importantes en el manejo de ecuaciones diferenciales y estas derivadas conformables tienen o presentan la ventaja respecto a las derivadas fraccionarias porque las fraccionarias, al estar descritas en términos de integrales, no satisfacen estas dos propiedades. Hay que hacer algunos arreglos para poder contar con la regla de la cadena en las derivadas fraccionarias y con la regla del producto. Entonces, una de las cosas que más nos interesan de estos operadores locales conformables es que podemos utilizar las definiciones clásicas de la regla del producto y la regla cadena, que son útiles cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales. Ok, entonces, ya que hablamos un poco de la derivada conformable y su generalización, les pongo aquí o les presento aquí cómo fue nuestro orden de pensamiento. Bueno, ya sabemos que podemos tener una función psi general. Voy a elegir algunas funciones que satisfagan estas propiedades y voy a ver cómo se comportan, cómo estas funciones psi pueden cambiar cuando cambia el exponente alfa
y cuando cambia el valor de la variable independiente u. Entonces, como pueden ver en estas gráficas, tengo diferentes funciones conformables, algunas de ellas exponenciales, algunas de ellas potenciales. Les estoy presentando al menos 5 aquí. Todas estas, por supuesto, que satisfacen las propiedades que dijimos, que cuando alfa vale 1, estas tienen que valer 1 y que son inyectivas para diferentes valores de alfa. Y por supuesto que son funciones. Entonces, bueno, podemos ver que tenemos diferentes comportamientos y que la elección de la función conformable pues va a estar basado en qué fenómeno queremos describir, qué es lo que queremos analizar con estas derivadas. Entonces, muy bien, ya que vimos cómo se comportan las diferentes funciones conformables, ahora les voy a contar, ya que elegí una cierta familia de estas funciones, cómo las voy a introducir o a qué modelo las voy a incluir, en qué modelo las voy a incluir. Entonces, empezamos definiendo un modelo muy simplificado de Navier-Stokes, de las ecuaciones de Navier-Stokes. Es un fluido en estado estacionario con flujo unidireccional a través de 2 placas fijas. El fluido se mueve porque existe un gradiente de presión, ¿no? Y este gradiente de presión empuja el fluido y el fluido se mueve. Por supuesto, estoy considerando que no hay efectos inerciales y que el único proceso que estoy viendo en este movimiento es pues que existe un proceso de difusión debido al gradiente de presión, que es lo que podemos ver en esta ecuación que tenemos aquí. El dominio del sistema que elegimos pues es un dominio de 0 a h. H es el espacio que está entre las placas y en el eje Y. ¿Ok? Entonces la velocidad es en el eje X, el fluido se mueve en el eje X y cambia a través de Y. Entonces es un problema muy simplificado, sin embargo nos sirve mucho porque es una solución bastante conocida, sabemos qué estamos describiendo y lo que vamos a ver, lo que nos interesa analizar, es el impacto de esta derivada conformable en este modelo difusivo. Ok, entonces les presento en la ecuación 6 cómo se ve el modelo difusivo cuando se le incluye la derivada conformable. La derivada conformable no es un operador autoadjunto, por lo tanto no es que yo tenga la derivada de 2 alfa, sino tengo la derivada de la derivada. Por lo que aquí les presento en la ecuación 6 el modelo, cómo se ve, y algunas de las funciones que utilizamos con el respectivo perfil de velocidad. Tengo que señalar que es bien interesante porque también estas ecuaciones conformables, ahora les voy a llamar modelos conformables, me permiten obtener soluciones analíticas. Eso es una belleza también de haber elegido un modelo simplificado, que es posible obtener soluciones analíticas. Y bueno, pues aquí les presento las gráficas en la figura 3. Podemos ver que este es el perfil de velocidad, es decir, cómo se mueve el fluido en cada lugar del espacio. La velocidad máxima la encontramos en el centro entre las placas, que es lo que siempre esperamos en el modelo clásico. Y la línea que les estoy dibujando aquí es el perfil de orden entero. Esta es la solución de orden entero de la clásica. Y podemos ver cómo existen diferentes perfiles de velocidad para las diferentes funciones conformables. Todas las líneas que tienen markers son las líneas que representan a los modelos conformables. Entonces, observamos que la mayoría de los modelos conformables describen velocidades mayores a las del perfil clásico de orden entero, ¿no? Vemos cómo hay diferentes valores y magnitudes de la velocidad. Y también por aquí abajo, casi no se notan muy bien, pero tenemos también alguna función que tiene un perfil o presenta un perfil de velocidad mucho menor al del orden entero. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿cuál de estas funciones conformables me interesa estudiar? ¿Para compararlo con qué? ¿Para describir qué tipo de proceso? Y bueno, nosotros decidimos enfocarnos en estas funciones que vemos aquí abajo, que casi no se notan porque son mucho menores al modelo de orden entero, porque lo que se nos ocurrió fue, bueno, si existe este modelo que es capaz de describir una velocidad menor a la velocidad clásica de un fluido que fluye a través de un canal, ¿con qué podríamos comparar este perfil de menor magnitud en la velocidad? Y bueno, pues lo que se nos ocurrió fue decir, vamos a seleccionar esta, que es la de menor perfil, la de menor velocidad,
podemos ver que esta es la derivada. Miren, tenemos una derivada conformable donde la función psi es esta. Esta función psi, como podemos observar, tiene 3 parámetros, a, b y el parámetro alfa. Esto le da mayor flexibilidad al modelo porque tengo 3 parámetros que me pueden servir para definir con mayor precisión cierto tipo de flujos. A tiene que ser positiva, igual que B, y bueno, pues obviamente alfa es el valor fraccionario que va de 0 a 1. Aquí lo interesante, y también otra de las ventajas de estas derivadas conformables, es que son consistentes dimensionalmente, a diferencia de las fraccionarias. Las fraccionarias tienen un pequeño problema aquí cuando hablamos de análisis dimensional. Las derivadas conformables no presentan este problema, y A y alfa son parámetros adimensionales, mientras que el único parámetro que tiene dimensiones es el parámetro B. Y sus unidades son metros a la menos 1 o longitud a la menos 1. Entonces, esta derivada, dentro del modelo difusivo, se ve como en la ecuación 7. Y entonces, a este modelo, con esta derivada conformable, le voy a llamar modelo conformable viscoso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué elegimos esta derivada? ¿Por qué nos interesó un flujo menor que el flujo tradicional que puede describir el modelo de orden entero? Bueno, porque se nos ocurrió que podría ser interesante ver cuáles son los perfiles, cómo cambian. Aquí podemos ver en esta figura 4, cómo los perfiles conformables son todos estos que están aquí y son menores al del fluido newtoniano, que es la línea azul, y podemos observar cómo conforme aumenta el valor de alfa, me voy acercando al orden entero, que eso es lo esperable, por supuesto, porque cuando alfa vale 1, retomo o recupero la derivada de orden entero. Muy bien, entonces, ¿por qué es interesante nuevamente este análisis? Porque lo que pensamos es que podríamos comparar este modelo con un perfil de velocidad de menor magnitud que el clásico, con el flujo a través de un medio poroso. Porque sabemos que en los medios porosos, debido a la matriz sólida que está en el medio, al fluido le cuesta más trabajo moverse a través de él. El flujo a través del medio poroso es menor que el flujo que existiría a través de un medio donde no hay obstáculos, donde no hay poros. Y todas y todos espero que veamos y entendamos que los medios porosos son súper importantes en diferentes ámbitos, pero sobre todo, por ejemplo, filtración de agua, contaminación de agua de suelos, entre otras aplicaciones. Los medios porosos son muy interesantes y el modelado de estos es muy importante para entender muchos fenómenos. Entonces, bueno, ahora la complicación es decir, bueno, ya pensé que este comportamiento, que es como menor al del orden entero, podría representar un flujo a través de un medio poroso. El problema es que en los medios porosos tenemos múltiples ecuaciones para describirlos. Tenemos muchas formas de describir los medios porosos. Uno de los modelos más simples para describir medios porosos es una modificación de la ley de Darcy. La ley de la clásica para describir la filtración a un medio poroso, pero este modelo no tiene efectos viscosos, no contempla los esfuerzos cortantes que existen entre el líquido y las paredes y el sólido. Entonces, Brinkman, la ecuación de Brinkman, modificación de esta ecuación de Darcy, que incluye los efectos viscosos. Bien, aquí tenemos, esta es la ecuación 8, la ecuación de Brinkman. Tenemos la parte del gradiente de presión y la parte de Darcy. Estos dos términos que hay que subrayar son los términos de la ecuación de Darcy. Y entonces Brinkman incluye el término viscoso. Aquí está. En esta ecuación tengo nuevos parámetros. La variable K es la permeabilidad. La permeabilidad es una medida de qué tanto me deja el medio pasar al fluido, qué tanto puede pasar fluido a través de un medio poroso. Y una viscosidad efectiva. Y la viscosidad efectiva se refiere a una viscosidad del fluido relativa al medio poroso. ¿Cómo es la viscosidad de un fluido relativa al medio poroso? Entonces, esta ecuación de Brinkman es uno de los modelos más simples para describir flujo a través de ciertos medios porosos con ciertas características. En esta ecuación 8 que les estoy mostrando es nuevamente una ecuación simplificada, unidireccional, en donde la permeabilidad, que generalmente es un tensor, aquí va a ser una constante. Es un modelo muy simple. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, voy a comparar el flujo que me describe este modelo 1D de Brinkman
con el flujo que me describe el modelo de Navier-Stokes conformable, el modelo viscoso conformable. Y ver qué pasa, cómo es el resultado. ¿Ok? Entonces, miren, ambos modelos me permiten obtener soluciones analíticas. En la ecuación 9 les muestro la solución analítica del modelo de Darcy, una solución muy conocida. Y en la ecuación número 10 les muestro la solución analítica del modelo conformable. A simple vista no parece tener una ventaja, puesto que no es más simple o no es mucho más simple que la ecuación del modelo de Brinkmann. La ventaja que tiene es que cuando yo aplico el límite a esta solución, el límite cuando alfa tiende a 1, recupero la ecuación clásica de Navier-Stokes, la solución clásica viscosa de Navier-Stokes. Entonces, muy bien, estas soluciones las graficamos y mediante un proceso de optimización de parámetros a través de los mínimos cuadrados, encontramos los valores óptimos para los parámetros A, B y alfa de la función conformable. Recordemos que la función conformable tenía estos 3 parámetros y encontramos los valores óptimos. Entonces, en las gráficas de la figura 6, les muestro la solución. La línea azul está representando al modelo conformable y los marcadores verdes están representando al modelo de Brinkmann, que está describiendo un flujo en medio poroso. En la figura A es para un número de Darcy igual a 1 y en la figura B para un número de Darcy igual a 2. El número de Darcy es un número adimensional muy popular en el estudio de medios porosos. Está representando una comparación entre la longitud característica del medio poroso, que es la permeabilidad, y la longitud característica del espacio o del sistema en general, ¿no? En este caso es la separación entre las placas. Entonces, conforme el número de Darcy es más grande, significa que tengo más fluido atravesando el medio poroso. Cuando el número de Darcy disminuye, significa que le cuesta más trabajo al fluido atravesar el medio poroso porque tiene más matriz sólida. ¿Ok? Entonces, lo que podemos observar es que nuestro modelo en la figura A es muy preciso al describir el flujo a través del medio poroso con la ley de Darcy-Brinkmann. Y conforme disminuye o va disminuyendo el número de Darcy, la precisión del modelo va también disminuyendo, ¿no? Entonces, podemos ver cómo en esta figura A, básicamente todo el perfil lo describe con mucha precisión nuestro modelo conformable, mientras que en la figura B ya encontramos una sección en donde ya no tengo exactamente la descripción del flujo del modelo de Brinkmann. Entonces, esto nos resultó muy interesante porque claramente estamos definiendo los límites de aplicación de nuestro modelo conformable y que hasta ahora lo que nos está demostrando es que un modelo conformable que es de ecuaciones de Navier-Stokes, que las ecuaciones de Navier-Stokes no describen el flujo a través de medios porosos, es capaz de describirlo ahora con esta derivada conformable, ¿no? Y bueno, es un modelo simplificado, sin embargo, pues es prometedor que pueda tener estos resultados. Posteriormente decidimos encontrar más ventajas del modelo y la comparamos nuestro modelo conformable con el modelo fraccionario utilizando una derivada de Caputo, como la pueden ver en la figura, en la ecuación 11. Esta es la derivada de Caputo, que incluye una función gamma que está descrita aquí. El perfil de velocidad de este modelo Caputo está descrito en la ecuación número 12 y podemos ver que también es una solución analítica. Aquí fue encontrada a través de la transforma de Laplace, fraccionaria, por supuesto, y los resultados son interesantes. El modelo fraccionario está descrito por la línea azul y el modelo conformable está descrito por la línea o los marcadores rojos. Podemos ver cómo el modelo conformable es capaz de describir con precisión, como lo habíamos visto previamente, mientras que el modelo fraccionario no representa bien al flujo a través, o bueno, al movimiento a través del medio poroso. Por lo que podemos decir que nuestro modelo conformable describe mejor que un modelo fraccionario el flujo a través de un medio poroso. ¿Ok? Y bueno, pues finalmente recapitular las ventajas, ¿no? Tengo un modelo diferencial ordinario, no cambié la forma de la ecuación diferencial, fue posible resolver ecuaciones, obtener soluciones analíticas, y el modelo conformable es capaz de describir
el flujo a través de un medio poroso en este intervalo de número de Darcy, con precisión. Y pues que nuestro modelo conformable es capaz de describir mejor que un modelo fraccionario el flujo a través de un medio poroso. Entonces, elegimos una derivada conformable de estas generalizadas, la incluimos en un modelo viscoso de Navier-Stokes simplificado, y este modelo de Navier-Stokes simplificado fue capaz de describir el flujo a través de un medio poroso en comparación con la ley de Brimman. ¿Ok? Y entonces, pues nuestro modelo conformable nos da la intuición de que esta derivada conformable lo que está haciendo es transformando el espacio homogéneo que teníamos previamente a un espacio de medio poroso. Y bueno, pues les presento como alguna bibliografía y les dejo mi correo por si tienen alguna duda adicional que no pueda responder en esta sesión. Muchas gracias. Eso es todo. ¿Alguna duda? Bueno, muchas gracias. Muy interesante tu charla. Yo tengo una duda, pero Sí, claro. Gracias. bueno, mientras esperamos, si alguien más tiene dudas, Bueno, recuerden sí, que yo pueden podría escribir en el preguntar chat. algo. Sí, adelante, adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy interesante tu conferencia. Me gustó mucho. Gracias. Solo tenía una duda. Por ejemplo, la derivada conforme, entiendo que describe muy bien los modelos, pero cuando usas derivada entera. O sea, no se ve alteración en los modelos si usas derivada entera y derivada conforme, pero la derivada conforme te permite colocar un parámetro que es capaz de ajustar los errores. Entonces entiendo que eso es lo que te refieres con que modela mejor, o sea, un modelo en un flujo poroso, pero comparado con derivada convencional. O eso es lo que entendí, no sé. Sí, y también con Caputo. Mira, la resolví con Caputo. Te Sí, muestro sí, aquí es lo que el te iba a decir. modelo. La distorsión que se llega a ver con Caputo, no estoy seguro si con la transformada de Laplace se vea, porque... Pero bueno, o sea, la idea es que se supone que esas distorsiones que se alcanzan a ver serían un efecto del fenómeno de memoria. Sí. En el tiempo, no en el espacio. Si es en el espacio es no localidad. Si es en el tiempo, esa distorsión que alcanzas a ver sería por el efecto de memoria y se debería ver una diferencia al usar derivada convencional, que es lo que estás viendo. O sea, eso que estás viendo sí es lo que se tiene que ver. Sí, sí, sí. Entonces está perfectamente hecho. Pero cuando Sí, dices sí. que se ajusta mejor al modelo, digamos, entero, es porque la derivada conforme, pues como que justamente hace eso, pero no sé si has comparado, digamos, el modelo de una derivada conforme con alguna gráfica extraída de datos reales o algo por el estilo. Sí, ese es el siguiente paso. De hecho, lo que seguimos trabajando y que nos interesa muchísimo es tratar de compararlo con datos experimentales, pero además también tratar de entender si los parámetros de la derivada conformable tienen interpretación física. ¿Qué tan relacionadas están con las propiedades de un medio poroso? Por ejemplo, como la porosidad o como la separación entre el sólido, ¿no? Entonces, esa es la parte que estamos Exacto, viendo. exacto, sí, porque también tenía mi duda porque como que pensaba que lo ibas a decir, pero como que te estabas o lo estabas omitiendo, ¿por qué no les llamaste fenómenos subdifusivos a estos fenómenos un poco más lentos? Como que sentía que lo ibas a decir, pero siento que como que no lo quieres decir. Sí, aún todavía porque no hemos analizado bien la interpretación directa de los parámetros, pero bueno, la cosa es que todavía no lo llamo de subdifusión porque en un medio poroso sigue siendo un proceso de difusión tradicional, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Que nuestro modelo en Navier-Stokes sí puede ser subdifusión, pero en el medio poroso sigue siendo un proceso tradicional de difusión en medio poroso. Ok, entonces el paso es después compararlo con datos reales de modelos subdifusivos, digamos. Ok, Exacto, está sí. perfecto. Estuvo muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Anthony. Bueno, mi pregunta es, ¿de dónde, o sea, cómo, cómo escoges la función que te da la derivada? O sea, tú cogiste una función que bueno, defines tu derivada conformable y le ajusta los parámetros, todo funciona muy chévere, pero ¿de dónde sale esa función o de dónde sale? Eso ¿Cuál sería como el... es una pregunta muy interesante porque la definición de SAO y colaboradores es muy amplia. O sea, ellos dicen, es que puedes tener una función, siempre y cuando cumpla con estas características, es una derivada conformable. No, eso lo entiendo, pero esa función sí que tú usas, Uh -huh. digamos que te dan un problema
¿Cómo sabes cuál es la función psi que te puede servir? Sí, O mejor no dicho, hay, no hay una regla. Aquí, por ejemplo, lo que decidimos fue irnos por familias, ¿no? De hecho, por ejemplo, los autores proponen funciones trigonométricas, exponenciales, potenciales, o sea, puedes elegir una gama de funciones. Nosotros decidimos escogieron irnos esa en por particular una y, familia. Ujú. o sea, ustedes escogieron esa y bueno, resulta que esa resultó ser muy buena para ese tipo de problemas medios porosos, pero podría haber otra. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, estamos Y, trabajando con más funciones para saber más o menos poder definir una familia o un intervalo de funciones que sirva para este modelo en medios ok, porosos. para este tipo, ok. Y la otra es, y si quisieras aproximar esa derivada fraccional definida con la integral, bla, 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 ¿sabes si hay alguna psi que pueda servir para hacer eso? Compararla con una fraccionaria directamente Sí, que sí, pueda describirla. Sí, sí, ¿sabes? de hecho, por ejemplo, lo que, bueno, ya no les puse aquí, pero que seguimos trabajando claramente, es que además de calcular el perfil de velocidad, calculamos el flujo volumétrico a través del medio. Y cuando describimos el flujo volumétrico es muy interesante porque Caputo, que es el modelo fraccionario, y el modelo conformable coinciden súper bien. O sea, de hecho, el modelo de Caputo, lo que podemos analizar es que describe con mejor precisión esta variable macroscópica que es el flujo volumétrico que las variables locales como el perfil de velocidad. Entonces, bueno, allí en esta variable macroscópica, Caputo y el conformable tienen como mucha similitud. Entonces, podemos decir que esta derivada conformable y la fraccionaria coinciden en esta Coincide. variable que es el flujo volumétrico. Uh-huh. Pero para una variable en particular, no siempre. Sí. Sino en Sí, ese exacto, caso en para una particular, variable particular. las dos hacen lo Sí, mismo, digamos. sí, sí, exacto. Sí. Muy interesante, gracias. Muchas gracias. Pues nuevamente reitero, si tienen ganas de conversar, aquí está mi correo, alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias por la atención.